Y mire, para terminar, porque este video ya se alargó, no quería que fuera muy largo, pero para terminar, cuando entramos en esta dimensión de orar en lenguas e interpretar, regresamos a 1 Corintios 14. Te, 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 te voy a hablar el verso 19, que es después en lo que Pablo dice, cuando oro en lengua mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. El verso 15 de 1 Corintios 14 dice, ¿qué pues? O sea, después de que él los corrigió, y les voy a decir por qué Pablo corrige a la iglesia. Porque muchos creen que corrigió Pablo a la iglesia de Corintios para que no orara más en lengua, para que se acabara eso. No, mire. Incluso creen que como que les dijo, miren, aquí nadie va a orar en lenguas en la iglesia. Y muchos toman eso. En la iglesia no se ora en lenguas. Algunos ya dicen que eso no existe. Otros creen que existe, pero no, en la iglesia no, porque la gente se asusta. O los que no son creyentes se asustan. Y lo que Pablo está diciendo aquí no es eso. Porque incluso la Biblia dice que las lenguas fue una dada como señal a los incrédulos. Si le puedo decir, en mi iglesia ha pasado, los días domingo, porque estoy hablando principalmente en este video para hermanos cristianos, pero les voy a decir, los domingos ha pasado que estamos en el momento de intercesión, todavía no está alguien dirigiendo, estamos en intercesión personal antes de la reunión, y escuche, tenemos la costumbre, la mayoría de las personas que están orando en lengua, y están como en ese balance que les digo, oran en lengua y oran en español, pero a veces están unos en lengua, orando en lengua, y a veces hay gente nueva, y ¿saben algo? La gente nueva que llega a la iglesia, gente que nunca había ido a la iglesia, no se espantan, no se asustan porque los ven orando en lenguas. La gente queda como sorprendida y dice, ¿qué están haciendo? O sea, ¿por qué oran de esa manera? Incluso, o sea, les pasa algo, o sea, miren, mucha gente es tocada, es quebrantada, sufren cambios, sufren transformaciones, deciden venir a Jesús. Entonces, ¿qué produce eso? O sea, dice que las lenguas era una señal para los incrédulos. Ahora, lo que Pablo corregía era que cuando los corintios estaban, porque mire, la iglesia de Corintios no funcionaba como las iglesias normales de hoy, ¿no? Que un momento de oración, una adoración y hay un pastor que predica. No, en esa iglesia había como que un mover que cuando era, por ejemplo, el momento de la prédica, había alguien que traía un mensaje, otro que traía un mensaje y había otro que traía un mensaje. Y había uno que se paraba y decía, yo tengo un mensaje de parte de Dios. Ajá, ¿cuál es el mensaje? Y él decía, ¿ok? Y es lo que Pablo les dice, oye, o sea, según traes un mensaje de parte de Dios, y sí, estás hablando en lenguas, estás hablando los misterios de Dios, estás hablando un mensaje de parte de Dios, pero el problema es que la gente no te entiende orando de esa manera. Entonces dice, o sea, o una de dos, o sea, hablas eso y interpretas y comunicas lo que oraste en lengua interpretado o hablando, o tienes a alguien que tiene el don de parte del Espíritu Santo de interpretar y de hablarlo. Otra cosa que él corregía, porque ese es un principio que está aquí, dice, porque el verso 17, porque toda la verdad, hablando de orar en el Espíritu, dice, porque toda la verdad bien das gracias. O sea, les voy a decir, la forma más perfecta de orar y de bendecir, incluso a Dios, y bendecir cualquier cosa. Yo te puedo decir, la oración en lengua te sirve hasta orar por tus alimentos. Y eso lo decía el apóstol en un rosario hace 20 años. Dice, ¿cuántos oran por sus alimentos en lenguas? Y es como, a ver, un rosario, apóstol, pastor, vamos a orar por los alimentos, así como tengo la comida aquí, digo, bueno, gracias por la comida, y tú dices, bueno, pero yo realmente recibí eso como un niño y lo hago. Ahora, lo que él corregía es que, un ejemplo, si yo voy a comer con mis amigos y hacemos una oración por los alimentos como cristianos, estoy con mis amigos, de repente yo digo, bueno, yo voy a orar. Y Padre, ore, y oras por los alimentos de la gente. Uy, ese loco, ¿qué está pasando? Era lo que Pablo les estaba corrigiendo. O sea, no quería él omitir ni apagar el don de las lenguas. Era lo que él estaba corrigiendo, era el mal uso que se daba. Entonces, viene esto y Pablo corrige eso, pero él les da un principio muy poderoso y les dice, ¿qué pues? En el verso 15, oraré con el Espíritu,
pero oraré también con el entendimiento. Dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Así que termino aquí. Cuando Pablo dice, ¿qué pues? O sea, después de que les corrige, les dice, o sea, no puede haber un desorden en la iglesia orando en lenguas, o sea, hay lugar para todo. Hay lugar para orar en lenguas y hay lugar para dirigir una oración con el entendimiento. Hay un momento para tal vez comunicar algo inspirado incluso en lenguas, pero se necesita alguien que traiga esa revelación y lo hable en la lengua que la gente lo entienda, sea español, sea inglés, sea del lugar donde sea. Pero después de que él corrige eso, incluso él dice, tú puedes por muchas cosas, por ejemplo, orar por muchas cosas en tu vida, orar en lenguas, pero necesitas también el entendimiento para orar por eso. Después de que él corrige eso, le dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu. Y escucha, cuando él pone primero que tienes que orar en el espíritu, es porque está diciendo que es prioridad. Y después dice lo segundo, pero oraré también con el entendimiento. Entonces yo te voy a decir, cuando algo es puesto primero, es porque es prioridad. Incluso en la escuela te enseña que están las actividades primarias y que de las actividades primarias se derivan las otras actividades, las actividades secundarias. Y aunque la oración no es una actividad secundaria o primaria, lo que se debe entender es que hay una base, hay un fundamento, hay algo que es primero, y cuando hay algo que es primero, lo otro se hace después o añadido a lo primero. Entonces, según la revelación de Pablo, la oración de los creyentes primero es en el Espíritu, primero es en lenguas. Cuando tú oras, principalmente para un momento de comunión y de búsqueda de Dios, tú oras en el Espíritu. Y tú oras en el Espíritu. Y entonces dice, oras en el entendimiento. Interpretas para que haya un balance. Edificas tu espíritu y desarrollas tu espíritu orando en lenguas, pero también desarrollas y edificas tu mente. Porque, o sea, tú necesitas que lo que está en tu espíritu, aplicarlo en tu vida diaria. Entonces, por eso oro en lenguas y oro con el entendimiento. Pero aquí entra lo que les dije la vez anterior. O sea, cuando muchas veces oramos a Dios y decimos, Señor, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero lo otro, y tú dices, ok, y tú estás como que en esa parte, o sea, luchando, y tú, o sea, quieres, pero hay tantas cosas, y a veces lo que decía Romanos capítulo 8, verso 20, 26 y 27, dice que oramos, o dice que, o sea, sabemos muchas veces qué pedir, pero no sabemos pedir como conviene, o sea, no tenemos entendimiento, o sea, de pedir, o sea, incluso les voy a decir, pedir como conviene es en alguna manera saber argumentarle a Dios por qué razón. Si me entiendes, como el niño que viene y dice, papá, quiero este videojuego o quiero esto. Y el papá le dice, bien, no tengo ningún problema en dártelo, pero la razón es, ¿por qué lo quieres? ¿Para qué te va a servir? ¿Para qué tengo que gastar en eso? Entonces, le voy a decir, muchas veces cuando venimos delante de Dios, no sabemos por qué lo que les decía el apóstol Santiago a los cristianos, escribiéndoles una carta, les dice, es que no reciben porque no piden. Y cuando piden, piden mal para gastar en vuestros deleites, o sea, solamente para satisfacerte a ti mismo, para sentirte bien, para elevarte el orgullo, elevarte el ego. Entonces, si muchas veces la oración que tengo en mi entendimiento está contaminada con el ego y con las pasiones a veces más bajas que como personas tenemos, entonces, ¿qué voy a hacer? Dos cosas. Mi oración la voy a alinear a la palabra de Dios, y si tengo entendimiento que orando en lengua solo la perfecta voluntad de Dios, entonces yo quiero un coche, quiero una casa o voy a tomar una decisión importante, voy a orar en lenguas. Y aquí entra este en principio, oraré primero en el espíritu y después en el entendimiento. Escucha, dando a entender que para poder orar de forma eficaz en el entendimiento o orar de forma eficaz en español, yo que te estoy hablando, primero tengo que orar en lenguas. Cuando yo oro en lenguas y decido, Shira, Bakatara, un ejemplo, yo digo, 40 minutos voy a tener de oración.
Y tú dices, bueno, 40 minutos voy a dedicarte tiempo a Dios en la oración. Entonces, Shari, Baka, Tararaba, yo voy a orar por lo menos 25 o 30 minutos en lenguas. Rima, Kata, Brashira, Makoto, Broshira, Baka, Terebreshira. Para lo siguiente, cuando ya edifiqué mi espíritu y establecí la voluntad de Dios, orando los misterios de Dios, entonces paso a lo siguiente. Paso a lo siguiente. Orar en el entendimiento. Porque como ya oré la perfecta voluntad de Dios y ya lo que estoy pidiendo no está bajo la influencia de esos deseos a veces incorrectos que tenemos, sino ya estoy más bajo la influencia del Espíritu Santo e incluso bajo la influencia de un espíritu que hay dentro de mí, que es la nueva creación, que tiene la perfecta voluntad de Dios y que su deseo es hacer la voluntad de Dios, como dijo Jesús. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero entonces, como ya edifiqué mi espíritu, ya lo fortalecí, incluso ya permití que se expresara y se conectara directamente con Dios, mi oración en el entendimiento ya no va a ser egoísta y ya no va a ser carnal, ya no va a ser vana. O sea, ya va a estar dirigida incluso mi oración con el entendimiento hacia Dios. O, como les dije, ya mi oración viene a ser, en el entendimiento, viene a ser una interpretación de lo que yo oré en el espíritu, de lo que yo oré en lenguas. Y entonces es mucho más eficaz, porque, como les decía, por ese coche de lujo que yo quiero, yo me estoy ahí, Señor, y me parto el lomo y digo, Señor, el coche, el coche, el coche, el coche. Y orando en lenguas me di cuenta que no tengo sabiduría y que no tengo la plata ahorita para sostener ese coche. Entonces sé que tengo que trabajar primero en ser sabio, primero en ser amoroso, primero en amar a Dios, también ver las motivaciones de mi corazón, porque quiero el coche, para sentirme que nadie tiene ese coche aquí en mi ciudad, porque nunca he visto ese coche aquí en mi ciudad, es un coche de lujo. Entonces, nadie tiene ese coche aquí en mi ciudad, soy el mero mero aquí, es solamente para orgullo, para banalidad. Entonces, todo eso tiene que ser limpiado hasta que venga esa petición. O sea, cuando ya viene eso, viene el coche, solamente, Señor, sabes que deseo ese coche, Padre, y te lo pido, o sea, porque es algo que quiero tener, quiero disfrutarlo, o sea, y quiero poder darte gloria cuando me ven en ese coche y me pregunten, ¿y cómo hiciste? Si aquí en la ciudad de Jalapa nadie tiene ese coche, ¿cómo hiciste tú para tenerlo? Él, mi Padre bueno, mi Jesús que me ama, Él fue el que me lo dio. Entonces, orando en lenguas y después pasando al entendimiento, logras esa oración eficaz, poderosa y alineada a la perfecta voluntad de Dios. Y comparto esto último porque una vez a mí me bendijo tanto eso, porque yo soy un servidor en el grupo de alabanza y el Espíritu Santo me compartió eso, porque la siguiente parte dice, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y lo relacioné tanto con lo que dijo Jesús. Dice que los que adoran al Padre deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y aunque eso es para toda nuestra vida, para los que sirven en el ministerio de alabanza, eso es, o sea, esa es la base de lo que vas a hacer como adorador. Yo no canto, no dirijo, realmente toco solo un instrumento, pero aún así, o sea, aunque hay alguien que canta, dirige, son un equipo los que están trabajando. Entonces, Dios me enseñó algo un día. Si tú aprendes a cantar en el Espíritu y aprendes a desarrollar una constante adoración en lenguas y en el Espíritu, cuando tú vayas y toques ese instrumento, o sea, porque dice cantar, ¿no? Pero en mi caso yo canto en lenguas y edifico mi espíritu y establezco una conexión verdadera con Dios, para que cuando yo llegue y toque ese instrumento que va a transmitir unas notas, que va a hacer una línea, que va a hacer algún ritmo musical, no solamente sea un ritmo musical y sea algo para llenar algo de la iglesia, sino que cuando suba ese sonido, sea una alabanza, sea una adoración, sea una conexión con Dios. ¿Por qué? Porque ya vine de adorar a Dios en el Espíritu. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque esto se lo estoy soltando. No es una super revelación, pero quiero que las personas que sirven a la alabanza puedan ser bendecidos con esto. Dice, porque siguen en el verso 16, dice,
Porque bueno, si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Lo que les di hace rato. Por eso es el balance. Oramos en lenguas, pero oramos en el entendimiento. Cantamos en lenguas, pero cantamos con el entendimiento. Incluso cuando se dirige la adoración, principalmente son canciones en español o en inglés, dependiendo, ¿no? El lugar donde estés. Pero o sea, es algo que se entienda para que todos podamos conectar y juntos adorar a Dios. Pero hablando de la vida personal, él dice, el verso 17, hablando de la oración en lenguas, porque tú a la verdad bien das gracias. O de forma traducida más correcta, tú das gracias o bendices perfectamente. Entonces, cuando bendecimos a Dios, cuando cantamos a Dios, cuando adoramos a Dios, la manera que el Espíritu Santo nos ha regalado de bendecir a Jesús perfectamente es orando en lenguas. Y es chistoso porque cuando pasó el Pentecostés, dice que los oían cantar y hablar de las maravillas de Dios. Y fue en lenguas. Entonces, cuando ellos recibieron el don de lenguas, en Hechos capítulo 2, que el Espíritu Santo vino, lo que empezaron fue a cantar y hablar de las maravillas de Dios. Y estaban, Shiramaka, Oriarabashe, Oriarabaka, Tararabasha, Oriarabashe. Y muchos, voy a hablar en otro video acerca de esto. Este se alargó muchísimo. Yo creo que lo voy a tener que dividir en dos. Pero cuando ellos elevaron, o sea, fue tanto lo que pasó que atrajo a las multitudes, pero dice que alababan a Dios, bendecían a Dios. Entonces, yo les comparto eso porque a mí me bendijo de parte de Dios. Mientras tú aprendas a cantar en el Espíritu y adorar a Dios en el Espíritu, principalmente en lenguas, va a ser fácil para ti aprender a conectar con una verdadera adoración a Dios, aun cuando estás en el entendimiento. Y termino diciéndoles esto. La oración en lenguas, incluso los cánticos en lenguas, es bendecir y adorar perfectamente. Porque ya no bendices con un entendimiento, porque incluso no critico las canciones, muchas canciones que a mí me gustan y son canciones espirituales. Son salmos, son cánticos, son canciones que nacieron de momentos con Dios. Pero muchas otras canciones que están en el mundo cristiano solamente es letras rebuscadas y como querer hacer poesía. Y está bien, no está mal querer hacer poesía para Dios. Dios produce poesía. Incluso a mí me gusta el libro de Cantares. O sea, me gusta pensar en Jesús como el amado. Incluso en mi adolescencia, y aún es algo como, o sea, es algo que estoy tratando de recuperar, pero en algún momento Jesús, o sea, se reveló en mi adolescencia como el amado de mi alma, el amado de mi ser. Incluso fui llevado a tomar decisiones, incluso amarlo a él por encima de mi propia familia cuando mi familia quería tomar el lugar de él. Entonces, o sea, es bueno ese romance. Pero Jesús no dijo que la buena poesía, la buena lírica era la verdadera adoración al Padre. Dijo que era la adoración en espíritu. Entonces, si yo aprendo ese principio, que voy a cantar en lenguas o en el espíritu, y también en el entendimiento, entonces voy a empezar a practicar cantar en lenguas. Y yo se lo digo, a veces cantando en lenguas me es mucho más fácil entrar a la presencia de Dios que queriendo buscar un cántico. ¿Sí me entiende? O sea, cuando les voy a decir, de repente a veces está Shira Maka Tarabashira y de repente conectas con el cántico del momento. Por ejemplo, yo estoy ahorita y en alguna manera he hecho como ciertas cosas y miren, ya empiezo a percibir la presencia de Dios y se me viene un cántico que dice, porque digno eres tú, porque digno eres tú, todo fue hecho por ti. Y todo es para ti, tú mereces gloria. Y algo se abre, el cielo se abre. Entonces, Padre, gracias por cada persona. Sé que fue un video muy largo, pero abrí mi corazón con ellos. Y sé, Abashira, Bakatere, Beshira, que tu Espíritu Santo está haciendo algo, está despertando algo, Señor. Le está despertando a todos los que tienen el don de lenguas, de usarlo con revelación, con entendimiento. A los que no tienen ahora mismo oro, que el fuego de Dios es como un fuego en los huesos.
Ora Bashikatara, es lo que Dios me ha hecho sentir últimamente. Es como un fuego que arde en tus huesos. Y yo oro, te comunico ese fuego del Espíritu Santo y ese fuego arde sobre ti en el nombre de Jesús. Recíbelo. Rishakaba, recibe el Espíritu Santo. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, recíbelo. Recibe el poder de lo alto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahora mismo. Amén y amén. Así que bueno, bendiciones para todos y gracias por haber visto este video.